Duele la tierrita hoy que poco alumbra el sol. Un diluvio de injusticias a mi pueblo llueven hoy. Mis amigos están presos, más de uno ya se muerto. Tengo miedo que la guardia me prive de tus ojitos, que me agarren, me secuestren cuando justo voy contigo al amor. Sí, sí. Duele la tierrita y me voy lejos de vos. No es que nunca me haya ido, entre más lejos, más contigo. Al pensamiento yo le pido que no marchite este amor. Duele la tierrita hoy que poco alumbre el sol. Duele la tierrita y yo me voy lejos de vos. Duele la tierrita hoy que poco alumbre el sol. Duele la tierrita y clandestino yo me voy lejos de vos. Al pensamiento yo le pido que no marchite al amor. En la lucha, en la venganza, entre disparos y morteros. En huidas y en andanzas, aprendiz de guerrillero. De un lado a otro lado, yo solo sigo pensando en tu amor. Y si un día caigo preso y te exilian de mis besos, y si un día me capturan, me torturan y me matan, yo le pido al pensamiento en el recuerdo ir con vos. En el recuerdo ir con. Duele la tierrita hoy que poco alumbre el sol. Duele la tierrita, yo me voy lejos de vos. Duele la tierrita hoy que poco alumbre el sol. Duele esta injusticia y clandestino, yo me voy lejos de vos. Yo me voy clandestino, yo me voy clandestino, yo me voy lejos de vos. Muy buenas noches a las personas que nos están viendo en esto que es Charlas con Criterios. Estamos por aquí desde San José, Costa Rica, saludándote Jimmy Guevara, y por acá tengo a Manuel Fabián Aliana desde Chile que me está acompañando. Y el día de hoy tenemos como una versión de Charla con Criterios algo distinta, porque lo que vamos a realizar la noche de hoy es la presentación de una entrevista que le hicimos a Ana Hernández, la enfermera vandálica, ¿verdad? Pero antes de eso, yo les dejo por acá a Manuel, que nos va a comentar algo rápidamente sobre esto. Buenas noches, Manuel, ¿cómo está hasta Chile? Buenas noches a todos los que están conectándose en este momento. No sé exactamente cuántos son, no sé si tenés en este momento, creo que hay 7 personas conectadas y hay más personas. 9 personas. 9 personas ya, eso es una muy buena noticia. Entonces, como dijo Jimmy, hoy día tenemos un día especial. Hoy día vamos a transmitirles un video reportaje. Estamos en el contexto de los plazos electorales, para el fraude que quiere concretar el régimen. Entonces está la postura de los legalistas que quieren ir a elecciones en las reglas que impone la dictadura, y está la postura de los rupturistas que no quieren ir a las elecciones y piensan que el debate es otro, que en este momento hay que resistir de forma cívica. Hoy día vamos a abordar todo eso, vamos a entender cómo operan los fraudes, el Frente Sandinista, vamos a entender por qué es tan difícil de vencer la máquina electoral sandinista. Vamos a saber todo esto de parte si bien entiendo, una antigua operadora de fraudes electorales que se dio vuelta por patriotismo y que hoy día es azul y blanco. ¿Así es, Jimmy? Exactamente. De hecho, la enfermera vandálica es una persona que es uno de los, por decirlo de alguna manera, símbolos, emblemas que surgieron en abril 2018, ¿verdad? Así como lo ha sido quizá personajes que vimos incluso en camisetas, como la abuelita vandálica, por ejemplo, como vimos en algún momento a Doña Chica, como vimos en algún momento a Don Alex. La enfermera vandálica fue también de estos personajes, como incluso el psicólogo Martínez, que las personas los reconocen, donde ellas están, donde van, saben muy bien cuáles fueron sus participaciones, de qué departamentos vienen. La enfermera vandálica, de hecho, muy emblemática en León, fue una de las personas que en las calles de León estuvo dando bastante lucha, su guerra
junto con los demás nicaragüenses, yo creo que ella, no hay ninguna duda de todo el esfuerzo y participación de ella. Y ella fue, obviamente, como lo mencionabas, fue una persona que era militante del partido Frente Sandinista allá en Nicaragua, de la dictadura. Y cuando ella ve toda la injusticia que está pasando en Nicaragua, es cuando ella decide poner un stop en esa militancia que ella tenía, y ahí es donde empieza a a participar mejor del lado de la gente y dejar su militancia. Y ahí es donde ella se da cuenta de que obviamente a la misma familia de ella fue afectada, ahí misma ella lo cuenta cómo. Y obviamente como es el enfoque de la noche de hoy, que son el tema de los fraudes electorales. Tenemos algunos Muy importante. comentarios. Ay, te dejo leer el comentario, dale, dale. Sí, a Marlon Robledo, saludos para los doctores de este espacio, excelente, lo sigan ahí. Invitada de lujo para el tema de hoy, su principal característica es la franqueza. Doña Yadira Córdoba, no el circo electoral. Doña Yadira, tenemos de hecho un reportaje que ya viene la otra semana. Doña Yadira, que también es una de las madres que le asesinaron a su hijo exactamente el 30 de mayo, Orlandito Córdoba. Tenemos una entrevista muy buena con Doña Yadira también, que la vamos a compartir ya la otra semana por acá por Criterios, para que estén pendientes de ella. También tenemos por acá comentarios de ojos observadores, como ya hay bastante de los arrepentidos, dice, del Frente Sandinista. Verdad, justicia y cambio del sistema corporativista actual. Mi respeto a todos los militantes de la FSLN que tomaron el lado del pueblo. ¿Qué nos tenés que comentar, Manuel, sobre esto? Lo de fraude es simplemente que se mide rara vez el alcance. O sea, operadores de fraude en México, por ejemplo, les llaman mapaches electorales. Son gente que en general ni siquiera lo hace por convicción, lo hace muchas veces por dinero. Obviamente siempre están los fanáticos, pero el Frente Sandinista siempre aprovechándose del hambre del pueblo. Y la gente no sabe finalmente que por esos 200 pesos, o esos 500 pesos, o esos 2.000, porque yo todavía no vi la entrevista que tú hiciste, entonces vamos a ver cuánto es que le pagaron, si hiciste esa pregunta. Esa gente finalmente está condenando a Nicaragua a la tragedia de los fraudes, a la tragedia de los ciclos de violencia política, a la tragedia de estar gobernados por una familia prácticamente monárquica, como si estuviéramos en una tragedia de Shakespeare. Antes de pasar a la entrevista, quisiera hacer 2 o 3 anuncios para la gente que nos está mirando. Ya tenemos 14 personas y 27 personas que compartieron. Esto es Charla con Criterio. Hoy día el que anima este espacio es Jimmy Guevara, que nos va a presentar su reportaje, su entrevista a Ana Hernández, vandálica del Frente Sandinista, que se dio vuelta, antes ex militante del Frente Sandinista y que operaba fraudes electorales, y hoy día está al lado del pueblo. Obviamente hay mucha gente que se ha arrepentido, hay mucha gente más que se va a seguir arrepintiendo, y bueno, hay que saber dialogar con esas personas y sobre todo que nos den información. Es decir, ellos nos pueden decir cómo funciona el Frente Sandinista de adentro, ellos nos pueden enseñar cómo funciona el monstruo. Ya obviamente tenemos mucha documentación, pero como sabemos funciona el Frente Sandinista como la Cosa Nostra, como la mafia. Entonces obviamente todos los datos que podamos tener del funcionamiento interior del Frente Sandinista son bienvenidos, son material importante a partir del cual se puede trabajar ciertas estrategias o al menos unas herramientas para entender la tragedia nicaragüense. Respecto al programa Charla con Criterios, lunes, martes, jueves y viernes, quiero anunciarles que la semana próxima vamos a tener seguramente 2 entrevistas con luchadores, abogados de derechos humanos colombianos para analizar la situación en Colombia. La situación en Colombia sigue siendo bastante dramática, hay mucha violencia en este momento todavía en Colombia, sigue la represión del ESMAD. El ESMAD son las Fuerzas Especiales Antimotines, y en este momento el paro nacional, hay una mesa de paro nacional que intenta entablar un diálogo con el gobierno, pero ese diálogo no se ha abierto. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la mesa social del paro es que el gobierno detenga la represión al pueblo. Miren cómo tenemos que aprender nosotros, pueblo nicaragüense. La mesa social del paro colombiano dijo que iba a empezar a dialogar con el gobierno de Iván Duque del momento en que el presidente Iván Duque cesara la represión en contra del pueblo. Así es que se negocia, pueblo nicaragüense. Los colombianos nos están dando una lección en este momento, nosotros tenemos que aprender. Colombia en este momento es el espejo en el que nos podemos mirar todos
es en estos momentos los estallidos sociales que vienen desde 2016, que surgieron en Venezuela, después pasando por Honduras, después Nicaragua, después tenemos Ecuador, después tenemos Bolivia, después Chile, nuevamente Venezuela, aunque obviamente el contenido no es estallido social, pero ahora tenemos Colombia, que había empezado en noviembre, diciembre de 2019 y que vuelve a estallar ahora, y muchos otros países que podrían ser olla a presión. Es muy importante entender estos estallidos sociales como crisis sistémicas. Hay modelos de desarrollo, pero también modelos de cohabitación que están en crisis. Por último, concluir que cuando entendemos democracia, tenemos que entender como nicaragüenses que la democracia no solo es un sistema político, la democracia también es aprender a cohabitar. La democracia es una forma de cohabitación. Todos tenemos que aprender a vivir juntos. Eso lo tenemos que tener claro. Democracia es aprender a cohabitar, no es solo un sistema político, pero para aprender a cohabitar hay que saber cohabitar. Entonces, cuando hablamos de cohabitar... Esa es una palabra que hay que usar con mucho cuidado, ¿viste? Nicaragua. Porque, incluso porque quienes han usado esa palabra precisamente en Nicaragua actualmente son personas con las que uno ya no quiere cohabitar, ¿me entendés? Precisamente, porque ya tenemos malos ejemplos de haber dejado este tipo de ejemplos de cohabitaciones. Entonces, y quiero dejarlo claro porque la sociedad, cuando voy a mencionar cierto tipo de términos, ya no quiere nada con esos términos, ¿me entendés? Y hay que tener mucho cuidado también cómo vas a entablar esos diálogos, porque de que vos ya mencionás este tipo de palabras que están satanizadas, prácticamente ya la gente te dice suave, ¿me entendés? Voy a venir con una ideología, venir con un pensamiento, y hay que tener mucho cuidado por eso. Jimmy, hay que desatanizarla, porque cuando decimos cohabitación, estamos hablando de la cohabitación barrial, es decir, el vecino, ¿no? Cuando caiga Ortega, no vas a agarrar un arma e ir a matar a tu vecino porque es sandinista. Todos tenemos sandinistas en la familia, nadie quiere ir a matar a esa gente. No, o sea, vamos a tener que cohabitar juntos, las familias se van a tener que reconciliar. Lo que no vamos a permitir es una cohabitación institucional con gente que no esté arrepentida y con gente que haya violado los derechos humanos o gente que quiera sabotear la futura democracia o el intento por instaurar la futura democracia o gente que esté todavía al servicio del Frente Sandinista y quiera gobernar desde abajo, desde arriba, desde el medio, donde quieran, no lo podemos permitir. Pero cohabitación de sociedad, eso lo siento, pero es la verdad, es la realidad. O sea, del día cuando caiga Ortega no vas a agarrar el 20% sandinista y lo vas a exiliar, no vamos a tratar a los demás como nos trataron a nosotros, tenemos que dar el ejemplo. Sí, no, es un hecho, pero siempre y cuando, ¿verdad?, se tenga la forma. Yo creo que en Nicaragua hay todavía mucho que atender del pasado también, cosas que ni siquiera han sanado, cosas que no se han trabajado y se vienen a mezclar con lo que actualmente también se vive en Nicaragua y es tantas cosas que se están moviendo, ¿verdad? Por ahí tenemos comentarios, por ejemplo, cómo aprender a cohabitar. Cuidado ahí, ¿viste? Entonces por ahí Inbox dice, hola universitaria, cierto, todos tenemos familia y amigos sandinistas, por ejemplo, son los términos, ¿verdad? Que hay que simplemente que ver. Entonces vamos a darle rienda, creo yo, a lo que es la entrevista de hoy que tuvimos con Ana Hernández, enfermera vandálica, y luego quizás volvemos para hacer algunos comentarios de cierre respecto a la entrevista que vamos a ver. Y entonces quédense en la sintonía y ya regresamos con charlas con criterios. Ana Hernández, conocida como la enfermera vandálica, es una persona que trabajó para el sistema de salud de Nicaragua. Cuando ella vio todos los escenarios que se estaban dando en las protestas de 2018, decidió tomar una decisión y no seguir respaldando al partido en el cual ella militaba. Conozcamos un poco más de Ana Hernández a través de esta entrevista. Nací en las filas del Frente Sandinista desde temprana edad. Fui del movimiento estudiantil de secundaria, pertenecí al grupo GPP, Guerra Popular Prolongada, fui mascota, participé directamente o indirectamente con el famoso Charrasca y su cuadrilla en León. Luego ingresé a la Brigada de Aseguramiento y Protección de Daniel Ortega,
recién el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. ¿Cuándo empieza a trabajar Ana Hernández con el Frente Sandinista en Nicaragua? Fui asignada por la departamental del Frente Sandinista. En ese entonces figuraba Carlos Fonseca Amador Jr. Inclusive en las asambleas sandinistas se escogían a las personas por barrio. Íbamos trabajando bien, pero después que hicieron ya era dedocráticamente para el 94. Fue cuando yo dije hasta aquí no más. Entonces, en ese entonces yo fui secretaria adjunta de la Comisión Electoral Departamental de León. Estábamos divididos en 3 distritos, central y oeste. Yo era del oeste. Y nos reuníamos todos los coordinadores a nivel departamental de León. Comenzamos a estudiar con el dormilón de la asamblea, con Figueroa, diputado, y ellos nos comenzaron a explicar cómo eran los procesos electorales para el partido. Entonces éramos seleccionados por la capacidad, por el liderazgo, por la disciplina, y entonces comenzamos a preparar a toda la gente en lo que es el tendido electoral. Entonces comencé desde abajo como policía electoral. Dijeron, no nos conviene, no nos resulta ahí. Me pasaron a presidenta de Junta Receptora de Votos, donde ya nosotros sabíamos, porque estudiábamos, era el único partido que manejábamos el padrón electoral de nuestro territorio. Ya sabíamos quiénes eran simpatizantes del Frente Sandinista y quiénes eran simpatizantes del PLC. Eran los 2 partidos más bravos y más arrechos que habían en el 80. Ahora cuéntenos desde su vivencia cómo es que el Frente Sandinista en Nicaragua organiza y realiza los fraudes electorales en Nicaragua. Comienza a hacer la maniobra del fraude. Llegaba yo a votar, o llegaba un familiar, o llegaba alguien del Frente Sandinista, y teníamos que ser cuidadosos que llevaran la firma correspondiente en la boleta. Pero si llegaba un contrario, yo firmaba, la vicepresidenta no firmaba, la secretaria no firmaba, y esa boleta era anulada. En mi territorio, en mi barrio, decía, vamos a esperar al PLC, quien es la rata más grande que pueda pelear el voto en los lugares más fuertes. Entonces decía el Frente Sandinista, esperemos que el PLC ponga a su fiscal y nosotros ponemos a la negra, me dicen así, o a la tía Ana, como me conocen en León. Existió el famoso lápiz invisible que funcionaba para nosotros, para el PLC nunca. El lápiz invisible era cuando tú marcabas tu casilla 2, pero si vos ponías tu casilla 1, distorsionaba la intención del voto, o te lo sacaba del contexto del círculo y esa boleta era anulada. Bueno, y así fuimos haciendo y montando el fraude electoral. Entonces, el fraude se da. Las juntas receptoras de votos, una junta imputada, no se hacía la revisión. ¿Qué se hacía? Se quemaba. Y si ahí sabían que el frente estaba perdiendo o estaba ganando, igual sabían que se le iban a robar. 2, caminábamos con credenciales de 20 a 30. Yo. El resto que venían los vehículos, igual. Nosotros podíamos votar a nivel departamental, municipal y comarcal en diferentes juntas receptoras de votos, porque acuérdense que había, si Juan Chico Los Palotes y la Perenceja eran mis testigos, que yo me acababa de pasar ahí, entonces yo votaba. Que conste, no nos manchaban el dedo, ninguno de los dos. Y seguíamos votando. Y seguíamos votando en cual junta
el frente iba perdiendo. En mi territorio, en mi barrio, sabíamos cuántas juntas ganábamos, cuántas juntas perdíamos. Y ahí era el pleito de los fiscales. Si a mí, al frente, me quitaba una boleta, me la anulaba el PLC, yo le volaba 5 anuladas. Le buscaba miles de peros, pero se la anulaba. Ahí fue donde ya se comenzó a hacer el gran fraude. Pero el fraude se monta desde la estructura del Consejo Supremo Electoral. Que el viejo Rivas sabe, nosotros sabemos cómo se manejaba, que nosotros íbamos ganando. Teníamos un puesto de mando en cada barrio, en cada junta receptora de votos teníamos a alguien. A nosotros no nos importaba el PLC cuántos votos, lo que nos importaba era el Frente Sandinista, y por las ventanas y por las puertas ya iba al puesto de mando del barrio, del puesto de mando al departamental del Frente, el departamental del Frente a nivel nacional, y así sabíamos que iba ganando el hombre. ¿Cuál cree usted que fue la razón que inspiró a muchos militantes, como usted, a retirarse de las filas del partido en el cual pertenecieron por muchos años? No crean que nosotros, o yo, solo yo, del Frente Sandinista nos volteamos mucho por ver las injusticias que nosotros creíamos en el Frente Sandinista y que nos dio la patada. ¿Qué le dice ahora a esos militantes o a esas personas que siguen siendo sandinistas pero no están de acuerdo con Daniel Ortega y siguen en Nicaragua? O sea, yo sé que mucha gente no está de acuerdo con el gobierno, pero a veces son madres de familia, son madres y padres, son el único sustento en su familia. Hay unos que son fanáticos, que no le vas a quitar su ideología sandinista porque tienen un lavado de cerebro. Igual yo lo tenía lavado. Pero la realidad fue que en una barricada asesinaron a un sobrino de un rafagazo. El Choreja le decían, en una barricada del barrio de Sutiaba. Entonces dije yo, hasta aquí nomás, exploté y ya nada que ver. En el 18, porque fueron corridos los médicos anestesistas, porque dieron una orden que en vez de ponerle suero, le pusieran agua. Y se negaron mucho. En León tenemos patente lo que le pasó al Monaguillo. El Monaguillo llegó vivo. Y la directora, la Judith Lejarza, con mi hermano del Frente Sandinista, con la Secretaría General del Frente Sandinista, que yo le puedo decir con nombres y apellidos, maltrataron al chavalo diciéndole que les dijeran quiénes eran los responsables de barricadas, los responsables de los tranques. Y ahí nadie era responsable de nadie. Ahí éramos autoconvocados buscando la seguridad de nuestros hijos y de nuestros nietos, de nosotros mismos. Porque llegaban los paramilitares y no te iban a preguntar, ¿sos sandinista o sos azul y blanco? Ahí iba todo el mundo parejo. Entonces, que estudien la historia de Nicaragua, la historia verdadera. Porque Daniel y sus secuaces han hecho historia o han hecho libros de historia a su manera, pero no a la manera que realmente es. Les agradecemos a las personas que nos vieron en esta entrevista con Ana Hernández, conocida en Nicaragua como la enfermera vandálica. Les esperamos que sigan en sintonía de todo lo que estemos produciendo en Criterios y recuerden que estar informados es clave para poder construir criterios. Estar informados es clave para construir criterios. Por ahí teníamos entonces la entrevista que le realizamos a Ana Hernández, enfermera vandálica, un testimonio que obviamente todavía a mí yo lo escucho y se me pone la piel chinita en muchas cosas, porque la verdad es como traer muchos recuerdos de lo vivido y lo acontecido en Nicaragua, también venir y tener muchos detalles, ¿verdad? De cómo esta gente vive, y eso que debe haber muchas personas que conocen otro tipo de detalles que quizás la enfermera vandálica no maneja, ¿verdad? Porque esto es como una mafia que cada vez mejora su estrategia para poder, creo yo, es que
poder obtener estos fraudes electorales, como ejecutarlos como los planifican, ¿no? ¿Qué tenés que decir al respecto, Manuel, para poder ir cerrando entonces en este programa? Tenemos comentarios ahí para doña Ana Hernández, los cuales los vamos a hacer llegar también. Yo creo que ella está viendo el programa, le hicimos llevar el link ya desde temprano. Y igual vamos a subir este reportaje, lo vamos a subir por aparte. Cuando termine el programa lo vamos a subir para que lo puedan compartir solo, simplemente el reportaje. Igual vamos a poner el link de YouTube donde vamos a tener solo el reportaje, y así que puedan compartirlo y que más personas puedan verlo, y ojalá que más personas como doña Ana, que ha demostrado una valentía y un coraje para poder denunciar esto, puedan también empezar a denunciar, y que la gente se dé cuenta cómo se trabaja y de qué manera ya el Frente Sandinista incluso puede estar preparado para ejecutar este tipo de cosas. Es algo muy importante lo que acaba de decir, porque si el Consejo Supremo Electoral es el que... ¿Se me escucha con eco o todo bien? Se escucha bien, espero que si la gente ahí nos pueda decir de que, bueno, yo te escucho bien por acá. Estoy escuchando, amigo. Es muy importante esto, primero porque es material para esa gente que dice que es posible defender el voto. Si quieren realmente defender el voto, primero tienen que saber cómo va a operar el fraude del Frente Sandinista. Entonces es muy importante que la gente que es legalista, que quiere ir a elecciones, bueno, se prepare para el fraude. Es una opción peligrosa, es una opción. El problema con plantearlo de las elecciones primero es que son en 6 meses. Es decir, no hay alternativa. Y durante esos 6 meses, ¿qué? El pueblo de Nicaragua sigue encerrado, ¿no? Encerrado padeciendo la dictadura. Entonces, obviamente, esta gente, todos estos fiscales que se están formando en este momento, tienen que saber realmente a qué se van a enfrentar. Yo pienso que el camino de las elecciones podría ser el camino más complicado y el más sangriento. Justamente, ¿por qué? Porque en verdad la sociedad civil, si espera las elecciones, no va a estar suficientemente organizada, y tampoco tienen legitimidad los partidos políticos ni las figuras políticas como para defender el voto en las calles. Segundo, es muy importante todo lo que está diciendo esta señora, y le mando un saludo si está viendo el programa en este momento. Es muy importante porque todo el material que ella nos está dando va a servir cuando llegue el momento de la justicia transicional en Nicaragua. Todo lo que ella está denunciando son crímenes políticos, son los derechos políticos que están siendo violados, los derechos ciudadanos de los nicaragüenses que están siendo violados, y obviamente los derechos humanos. Entonces todo eso va a tener que pasar por la justicia transicional, porque se tiene que reescribir la historia de Nicaragua, pero se tiene que reescribir la historia de Nicaragua de manera imparcial, es decir, tomando la voz de todos los actores, tanto los torsionarios, o sea, los culpables, y tanto de las víctimas. De los culpables, obviamente, porque ellos gobernaron durante todo este tiempo. Entonces, en un momento dado, también se van a tener que hacer responsables de todos los desastres que provocaron durante todos estos 13, 14 años que estuvieron en el gobierno. Pero del lado de la población también sanar heridas, es muy importante el trabajo de memoria. Vamos a estar conversando también muy próximamente con Roger Martínez sobre salud mental, estrés postraumático, cómo sanar heridas, cómo nosotros que hemos heredado genéticamente las heridas del pasado de nuestros padres y abuelos, ahora tenemos heridas nuevas. O sea, la población nicaragüense no solo tiene que resolver los duelos del pasado, pero ahora tiene que resolver los duelos de la historia reciente. Entonces necesitamos toda la información que dicen señoras como Ana Hernández, necesitamos toda esa información, primero porque hay que hacerlo público. Es el trabajo desde el periodismo, desde los medios de prensa, tenemos que hacer público todo, se tiene que saber. Es decir, esto tiene que ser transparente. Si el fraude se está preparando, hay que empezar a entender cómo es que van a operar. Y segundo, porque necesitamos empezar a acumular toda esta información. Cuando llegue el momento de escribir la historia de Nicaragua, va a haber que escribirlo con esta información y hacer el trabajo de justicia transicional tal cual se hizo escribiendo la historia de los países, como se hizo en Chile, en Argentina, en Colombia, en México. En México hubo guerra sucia. Y por último, terminar con lo de los fraudes. Me parece que para toda la gente que lo vieron, todo lo que describe tu entrevistada, da la impresión que al final de cuentas, esta gente realmente, la materia prima del Frente Sandinista es el hambre del pueblo y el fanatismo. Es decir, por un lado los que tienen hambre, por el otro los fanáticos. Los fanáticos obviamente siendo los más peligrosos en todo esto y los que van a causar problemas hasta el día, la hora, el minuto en que caiga Ortega.
van a ser capaces de matar hasta que caiga Ortega y quién sabe horas después de que caiga Ortega también. Esa gente es peligrosa, entonces va a haber que buscar una manera de contenerla en el momento del desplome, porque hay que entenderlo, estamos en un momento de desplome, estamos en un momento preestallido, simplemente puede pasar porque la gente no quiere esperar 6 meses más. Recordar dos cosas, el fraude en México en 1988 y el fraude, acusación de fraude electoral en México en 2006, fueron fraudes electrónicos, fueron fraudes donde se apagaron las máquinas, al mismo fraude que operó en Honduras en 2017, en noviembre de 2017, y que causó las protestas y el estallido social hondureño, si se puede llamar estallido social, aunque duró mucho menos que el nicaragüense. Entonces, vemos que en el extranjero se están operando fraudes un poco más sofisticados, que requieren software, computadores, sistemas informáticos y gente más preparada para operarlo. Acá da la impresión de que es lo más básico, lo más burdo. El problema es que tienen las armas de su lado. Es decir, por más burdo, más básico, más vulgar el fraude que quieran operar, de todas maneras son gente violenta. Y por más de que uno vea votos tirados en los cauces, en precipicios, charcos y arrabales, ¿Cómo va a defender el voto y va a decir que eso lo votaron militares, eso lo votaron militantes del Frente Sandinista? ¿Cómo vamos a ir? Si las redes sociales no bastaron para que cayera un gobierno en 2018 que estaba violando los derechos humanos, ¿van a bastar para que caiga una dictadura porque hubo fraude? Todas esas preguntas no las tenemos que hacer, tanto los que son legalistas como los que son rupturistas. ¿Por qué? Porque simplemente, si sos legalista y querés ir a las elecciones, tenés que ver la realidad. Entonces no basta con sentarte y esperar que en 6 meses te llamen o prepararte para defender elecciones como si estuvieras en democracia. Tienes que entender la realidad. Y la realidad es que hay una pareja monárquica, oligárquica y violenta que está en el poder, que no quiere ceder y que está dispuesto a todo, justamente, para mantenerlo. Entonces, o fraude o transición, de todas maneras el resultado va a ser amañado. ¿Cómo lo van a defender? Queremos tener en charla con criterios a legalistas también para hablar de cómo van a defender el voto en las próximas elecciones, para entender, porque la gente también merece entender y ellos merecen sus espacios, pero espacios donde tengan periodistas como nosotros que les hacen las preguntas que molestan, o sea, las preguntas de verdad. Claro, yo creo que sobre todo también entender de que se maneja de que hay una oposición de que quiere ir a las elecciones para documentar un fraude, ¿verdad? Y yo creo que por ahí el ejemplo que acabamos de ver es como que dale, anda a documentar tu fraude, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera, verdad? ¿Y qué vas a ir a ver? ¿Qué vas a observar? ¿Cómo lo vas a qué tipo de elementos son los que tenés que ir a traer para poder llevar esas pruebas y esos informes que sí vos que vas a ir a buscar, ¿verdad? El testimonio de doña Ana es un ejemplo muy claro y te puede dar muchos indicios de por dónde van a estar trabajándose los fraudes, y es lo que tenés que ir detrás de eso. Y ojalá quizás muchas personas quieran hablar más para entenderlo más y que los nicaragüenses que quieran ir con este sentido, ¿verdad? Porque al final tienen derecho. Los que no tienen ganas y no creemos en esas elecciones, tenemos derecho a no creer en ellas, así como también los que creen en ellas tienen derecho al final a participar, los que van a tener la oportunidad de hacerlo, porque no sabemos a cuánto del régimen al final le va a dar la oportunidad, ¿verdad? Y si el plan es documentarlo, entonces ahí está la misión. ¿Qué es lo que tienen que buscar? ¿Qué es lo que hay que encontrar? ¿Y qué es lo que puede servir, verdad, esa documentación luego? Porque documentar cualquier cosa o más de lo mismo también no va a servir de mucho, ¿verdad? Yo solo dejo ese comentario final para ir cerrando. No sé si tenés algo más que decir para poder cerrar. Quizás podemos dejar para el final de nuevo el reportaje y ahí lo dejamos para cerrar en esta noche para la gente que no lo ha visto. Y sí, comentario final entonces. Ok, vamos con un comentario final. En este momento hay una disyuntiva respecto a la oposición, y es una disyuntiva que se plantea por el hecho de estar en dictadura. Es decir, si realmente los legalistas, es decir, los que quieren ir a elecciones bajo las condiciones de la dictadura, las condiciones injustas, quieren defender el voto en noviembre, tienen dos caminos. Bueno, en los dos caminos hay una resistencia, hay formas de resistencia cívica, la van a tener que hacer porque en verdad si durante estos 6 meses esa oposición legalista no hace nada, de todas maneras nadie va a ir a votar en noviembre, o poca gente en todo caso nadie va a querer defender el voto, ellos se van a tener que manifestar, y por eso es que durante estos 6 próximos meses igual van a estar jugando con nosotros a ver si se unen, a ver si no, tú eres verdadera oposición, tú no. Al final tal vez se terminen uniendo igual, pero ¿qué importa? Porque de todas maneras no tienen un proyecto de nación. Lo que te quiero decir es que si tuvieran realmente la intención de defender el voto,
deberían empezar a elaborar una estrategia. El problema es que esa estrategia te la puede volcar muy fácilmente el gobierno. Por ejemplo, imagínate, se reúnen y dicen, esta estrategia, entonces una de las estrategias es que cada votante saque una foto con su celular del voto que hizo. Ya, y entonces si se entera el Frente Sandinista, ¿qué va a hacer? Va a sacar una reforma electoral en la que diga el teléfono celular está prohibido en las mesas de votación. ¿Qué va a hacer la oposición? Nada, porque no tiene mecanismos de presión. O sea, en este momento la oposición es tan débil que hasta las mejores ideas que se le pueden imaginar para resistir cívicamente, empezar a formar los fiscales para defender el voto el día de las elecciones, no está preparada. O sea, le van a volcar todo porque no es una oposición fuerte, es una oposición débil en ideas. Tenemos que entender que lo que hace débil la oposición, además de la falta de liderazgo, son la falta de ideas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Porque siempre estamos criticando la oposición legalista, esa oposición, para no llamarla falsa oposición, llamarla oposición legalista. Me parece un poco más como respetuoso, porque al final de cuentas se supone que estamos todos del mismo lado, ¿no? Todos queremos ver caer la dictadura, se supone, pues les damos fe. Entonces, a algunos. Entonces, toda esta gente, digamos que no está lista, carece de ideas. La gente, al final de cuentas, nosotros tenemos que plantear otras propuestas. Estas propuestas finalmente vienen del debate, vienen de estos espacios. Tenemos que conversar, tienen que circular las ideas y la gente empezar a trabajar. Debemos organizarnos y empezar a trabajar para pensar las políticas públicas de antes. Es decir, las políticas públicas antes mismo de que caiga Ortega. Porque otra cosa que la oposición, y quizás con esto cierro antes de que pongas el video, otra cosa que no entiende la oposición es que creen que en caso de que realmente creyeran que van a llegar al poder, la oposición cree, tan acostumbrada está a no estar en el poder, que la oposición cree que se empieza a gobernar el día en que se ganan las elecciones. Imaginemos que ganaran las elecciones, la oposición cree que se empieza a gobernar el día 1 o el día 0, como le quieras llamar. No, se empieza a gobernar antes. Se empieza a gobernar meses antes, sobre todo cuando hay un espacio público vacío, disponible. Es decir, hay que empezar a pensar las políticas públicas ahora, no para empezar a elaborarlas el día 1, para empezar a implementarlas el día 1. Por eso, en verdad, tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a reflexionar, tenemos que empezar a recomponer ese tejido social, porque no nos podemos quedar en casa durante 6 meses. Y todos podemos trabajar desde nuestra computadora, desde nuestro celular, desde algún espacio colectivo, desde casa, desde la familia, desde un espacio artístico, cultural, deportivo. Siempre se puede hacer algo. Y como decía en uno de mis comentarios, pregúntate cada mañana cuando te despiertes, ¿qué puedo hacer, aunque sea mínimo, aunque sea un gesto positivo cívico? ¿Qué puedo hacer que pueda dañar la dictadura hoy? Todas las mañanas despertarse preguntando eso. Y una buena acción, aunque sea una buena acción con su vecino, aunque no sea directamente contra la dictadura, es una acción cívica, es una acción buena, es una acción que da confianza, una acción que recompone el tejido social. Tenemos que hacer todas esas cosas, porque todo eso finalmente también es política. Y ese sería mi comentario, entonces, Jimmy, para cerrar. Como siempre, los comentarios de Fabián, ¿verdad? Siempre acertados. Gracias, hermano, por estar acá. Desde Chile, Manuel, Fabián, Eliana, acompañándonos de San José, Costa Rica, mi persona, Jimmy Guevara. Y bueno, les dejamos de nuevo entonces con la entrevista que le hicimos a Ana Hernández, la enfermera vandálica de León, Nicaragua, que está en el exilio en San José, Costa Rica, ex militante del partido de la dictadura de Daniel Ortega, que está ahorita teniendo secuestrada Nicaragua. Y con esto entonces nosotros nos despedimos y nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Criterios estamos siempre en esta franja de las 8 de la noche trayéndoles distintos espacios para poder comentar, para poder tener contenido con el cual poder tener información, y sobre todo que recuerden que estar informados es clave para poder construir criterios. Tengan ustedes muy buenas noches y les dejamos por acá entonces para cerrar la entrevista con Ana Hernández, la enfermera vandálica. Ana Hernández, conocida como la enfermera vandálica, es una persona que trabajó para el sistema de salud de Nicaragua. Cuando ella vio todos los escenarios que se estaban dando en las protestas de 2018, decidió tomar una decisión y no seguir respaldando al partido en el cual ella militaba. Conozcamos un poco más de Ana Hernández a través de esta entrevista.
Nací en las filas del Frente Sandinista desde temprana edad. Fui del movimiento estudiantil de secundaria, pertenecí al grupo GPP, Guerra Popular Prolongada, fui mascota, participé directamente o indirectamente con el famoso Charrasca y su cuadrilla en León. Luego ingresé a la Brigada de Aseguramiento y Protección de Daniel Ortega, recién el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. ¿Cuándo empieza a trabajar Ana Hernández con el Frente Sandinista en Nicaragua? Fui asignada por la departamental del Frente Sandinista. En ese entonces figuraba Carlos Fonseca Amador Jr. Inclusive en las asambleas sandinistas se escogían a las personas por barrio. Íbamos trabajando bien, pero después que hicieron ya era dedocráticamente para el 94. Fue cuando yo dije hasta aquí no más. Entonces, en ese entonces yo fui secretaria adjunta de la Comisión Electoral Departamental de León. Estábamos divididos en 3 distritos, central y oeste. Yo era del oeste. Y nos reuníamos todos los coordinadores a nivel departamental de León. Comenzamos a estudiar con el dormilón de la asamblea, con Figueroa, diputado, y ellos nos comenzaron a explicar cómo eran los procesos electorales para el partido. Entonces éramos seleccionados por la capacidad, por el liderazgo, por la disciplina, y entonces comenzamos a preparar a toda la gente en lo que es el tendido electoral. Entonces comencé desde abajo como policía electoral. Dijeron, no nos conviene, no nos resulta ahí. Me pasaron a presidenta de Junta Receptora de Votos, donde ya nosotros sabíamos, porque estudiábamos, era el único partido que manejábamos el padrón electoral de nuestro territorio. Ya sabíamos quiénes eran simpatizantes del Frente Sandinista y quiénes eran simpatizantes del PLC. Eran los 2 partidos más bravos y más arrechos que habían en el 80. Ahora cuéntenos desde su vivencia cómo es que el Frente Sandinista en Nicaragua organiza y realiza los fraudes electorales en Nicaragua. Comienza a hacer la maniobra del fraude. Llegaba yo a votar, o llegaba un familiar, o llegaba alguien del Frente Sandinista, y teníamos que ser cuidadosos que llevaran la firma correspondiente en la boleta. Pero si llegaba un contrario, yo firmaba, la vicepresidenta no firmaba, la secretaria no firmaba, y esa boleta era anulada. En mi territorio, en mi barrio, decía, vamos a esperar al PLC, quien es la rata más grande que pueda pelear el voto en los lugares más fuertes. Entonces decía el Frente Sandinista, esperemos que el PLC ponga a su fiscal y nosotros ponemos a la negra, me dicen así, o a la tía Ana, como me conocen en León. Existió el famoso lápiz invisible que funcionaba para nosotros, para el PLC nunca. El lápiz invisible era cuando tú marcabas tu casilla 2, pero si vos ponías tu casilla 1, distorsionaba la intención del voto, o te lo sacaba del contexto del círculo y esa boleta era anulada. Bueno, y así fuimos haciendo y montando el fraude electoral. Entonces, el fraude se da, las juntas receptoras de votos, una junta imputada, no se hacía la revisión. ¿Qué se hacía? Se quemaba, y si ahí sabían que el frente estaba perdiendo o estaba ganando, igual sabían que se le iban a robar. 2, caminábamos con credenciales de 20 a 30. Yo
más el resto que venían en los vehículos, igual. Nosotros podíamos votar a nivel departamental, municipal y comarcal en diferentes juntas receptoras de votos, porque acuérdense que había, si Juan Chico Los Palotes y la Perenceja eran mis testigos, que yo me acababa de pasar ahí, entonces yo votaba. Que conste, no nos manchaban el dedo, ninguno de los dos. Y seguíamos votando. Y seguíamos votando en cual junta el frente iba perdiendo. En mi territorio, en mi barrio, sabíamos cuántas juntas ganábamos, cuántas juntas perdíamos. Y ahí era el pleito de los fiscales. Si a mí, al frente, me quitaba una boleta, me la anulaba el PLC, yo le volaba 5 anuladas. Le buscaban miles de pero se la anulaba. Ahí fue donde ya se comenzó a hacer el gran fraude. Pero el fraude se monta desde la estructura del Consejo Supremo Electoral. El viejo Rivas sabe, nosotros sabemos cómo se manejaba, que nosotros íbamos ganando. Teníamos un puesto de mando en cada barrio, en cada junta receptora de votos teníamos a alguien. A nosotros no nos importaba el PLC cuántos votos, lo que nos importaba era el Frente Sandinista, y por las ventanas y por las puertas ya iba al puesto de mando del barrio, del puesto de mando al departamental del Frente, el departamental del Frente a nivel nacional, y así sabíamos que iba ganando el hombre. ¿Cuál cree usted que fue la razón que inspiró a muchos militantes, como usted, a retirarse de las filas del partido en el cual pertenecieron por muchos años? No crean que nosotros, o yo, solo yo, del Frente Sandinista nos volteamos mucho por ver las injusticias que nosotros creíamos en el Frente Sandinista y que nos dio la patada. ¿Qué le dice ahora a esos militantes o a esas personas que siguen siendo sandinistas pero no están de acuerdo con el derroteo y siguen en Nicaragua? O sea, yo sé que mucha gente no está de acuerdo con el gobierno, pero a veces son madres de familia, son madres y padres, son el único sustento en su familia. Hay unos que son fanáticos, que no le vas a quitar su ideología sandinista porque tienen un lavado de cerebro. Igual yo lo tenía lavado. Pero la realidad fue que en una barricada asesinaron a un sobrino de un rafagazo. El Choreja le decían, en una barricada del barrio de Sutiaba. Entonces dije yo, hasta aquí nomás, exploté y ya nada que ver. En el 18, porque fueron corridos los médicos anestesistas, porque dieron una orden que en vez de ponerle suero, le pusieran agua. Y se negaron mucho. En León tenemos patente lo que le pasó al Monaguillo. El Monaguillo llegó vivo. Y la directora, la Judith Lejarza, con mi hermano del Frente Sandinista, con la Secretaría General del Frente Sandinista, que yo le puedo decir con nombres y apellidos, maltrataron al chavalo diciéndole que les dijeran quiénes eran los responsables de barricadas, los responsables de los tranques. Y ahí nadie era responsable de nadie. Ahí éramos autoconvocados buscando la seguridad de nuestros hijos y de nuestros nietos, de nosotros mismos. Porque llegaban los paramilitares y no te iban a preguntar, ¿sos sandinista o sos azul y blanco? Ahí iba todo el mundo parejo. Entonces, que estudien la historia de Nicaragua, la historia verdadera. Porque Daniel y sus secuaces han hecho historia o han hecho libros de historia a su manera, pero no a la manera que realmente es. Les agradecemos a las personas que nos vieron en esta entrevista con Ana Hernández, conocida en Nicaragua como la enfermera vandálica. Les esperamos que sigan en sintonía de todo lo que estemos produciendo en Criterios y recuerden que estar informados es clave para poder construir criterios. Estar informados es clave para construir criterios.